Yo comparto la presentación. Me dicen cuando la estén viendo. Adelante. Me dicen, ¿ya la están viendo? Sí, adelante. Bueno, vamos a hablar un poco sobre rehabilitación de fauna silvestre, mito o realidad, pero tenemos que empezar hablando pues como de, pues actualmente la fauna silvestre no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, está sufriendo una pérdida acelerada de sus poblaciones, ¿cierto? Se amenazada por una cantidad de actividades antrópicas que han generado pérdidas de hábitats donde ellas se encuentran. Tenemos, pues hoy en día ustedes pueden escuchar que se habla de una sexta extinción, ¿cierto? Que es generada realmente por estas actividades. Y pues que no hemos tenido como, no hemos tomado como la conciencia de tomar realmente medidas que ayuden como a frenarlo, sino que es antes estamos acelerando el proceso. Entonces, algunas de esas tenemos, empecemos por la contaminación, eh, debido a que, bueno, tenemos demasiados contaminantes que hacen que haya una cantidad de enfermedades que afecten no solamente a organismos marinos o terrestres, haciendo vulnerables las especies por el contacto con estos agentes tóxicos y, eh, y en algunas ocasiones como envenenamiento secundario. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, los cóndores. Sí, ustedes saben que es una especie que es carroñera, entonces, digamos, si usted intoxica, pues si usted envenena, digamos, una rata en su casa, pone veneno, pero la rata sale y, digamos, el cóndor se la come. Ahí ese es un envenenamiento secundario que produce pues como la muerte de muchísimas especies por eso. Entonces, digamos, o una especie que puede ser presa para otro es consumida y esa ya está envenenada, ese animal puede morir. Y entonces generando un desequilibrio en las cadenas tróficas. Pues si vemos, digamos, envenenamiento en especies polinizadoras como murciélagos, entonces ahí eso también está alterando la polinización y sabemos que alterar esto es bien complejo porque es donde es la fuente de alimento para nosotros también y eso va generando un empobrecimiento de la biodiversidad. Tenemos otras cosas como la destrucción de hábitats, ¿cierto? Esta se da por muchas razones, pero una es pues como la expansión agropecuaria. Pues yo siempre me pongo a mirar que en algunas partes está regulado pues como el aprovechamiento forestal, pero en otras partes no. Y entonces, por ejemplo, se hacen muchos potreros para el ganado. Y acabando esas conectividades que hay entre los bosques donde los animales de fauna silvestre se están desplazando, ¿cierto? Y lo que genera esta destrucción de hábitat, que eso genera unos efectos de borde, donde el animal no es capaz, digamos, de atravesar un potrero o genera, digamos, demasiada luz y el animal no es capaz de reproducirse o el animal, sus poblaciones se ven muy reducidas. Entonces, mirar esto, que se pudiera hacer estas actividades de otras maneras mucho más amigables
con los animales, porque pues hay silvopastoreo que permite la convivencia de animales silvestres y la ganadería, ¿sí? Entonces, pero esto es acelerado, entonces, eh, pues que la destrucción se hace para estas actividades productivas. También tenemos otro fenómeno que puede generar una disminución en las poblaciones silvestres. Tenemos las especies invasoras. Hay algunas, aquí les menciono, esto es un ejemplo para Colombia. Tenemos el caracol de tierra, el isaspersa, los mejillones, el caracol africano que ha generado muchísimos problemas y que tiene una implicación zoonótica que, pues, que puede afectar pues como al ser humano también, porque tiene algunos parásitos que generan problemas nerviosos. Estos son algunos para mencionarles. En peces tenemos estos truchas, trucha arcoíris, la carpa común, tilapia, por mencionarles algunos. Y, por ejemplo, en el caso de la rana toro también, que pues aquí en nuestro país pues la trajeron pues para consumo, pero pues aquí el colombiano en este caso pues no come ancas de rana, pero entonces las trajeron y no tuvo un buen manejo de estas especies y se salió de control, ¿cierto? Estas son algunas especies invasoras. ¿Y qué hace una especie invasora? Lo que pasa es que ella, porque es tan agresiva, porque ella llega a un nuevo territorio, ella explora, luego empieza a colonizar las principales fuentes de recursos, es una especie que no tiene depredador o que le hagan control, entonces ella lo que hace es empieza a reproducirse y a colonizar y a seguir avanzando. Entonces eso es lo que lo complica. Usted hacer el manejo de una especie invasora es bastante complejo. Otras causas para mencionar, tenemos lo que es la minería, tanto legal como ilegal, porque, bueno, donde hay minería, esa transformación del hábitat es bastante fuerte y así se haga una compensación de esa transformación luego no va a ser ese mismo ecosistema que se transformó. Y eso hablando de minería legal, pero imagínense de minería ilegal, todos los contaminantes que van al agua, o sea, cómo eh, se tala, se desbasta zonas para poder sacar el recurso. Entonces es bien grave esto, tenemos lo que es el cambio climático, la guerra también, los incendios, pues el año pasado todos los incendios que hubo en la zona del área de Amazonas, Australia, o sea, la cantidad de especies silvestres que se perdieron en estos incendios fueron muchísimos. Y otro fenómeno también es la construcción de obras de infraestructura civil, ¿cierto? Todo el efecto, pues sí, pues ahí podríamos hablar toda una hora y hasta más de todo lo que es la ecología de carreteras, todo lo que afecta y los ecosistemas donde estas son construidas. ¿Cierto? Y lo que genera en los animales. Entonces, todo esto va generando una pérdida de la diversidad y a veces está combinado todo al mismo tiempo. Pero nosotros vamos a hablar de un aspecto muy importante que pues uno de los fenómenos que es el tráfico de fauna silvestre. El tráfico de fauna silvestre se da por muchas cosas, se hace cacería de los animales, a veces esta cacería es bastante agresiva con los individuos, debido a que cuando son o se quieren vender para mascotas, los animales casi siempre se cogen, son los animales eh, que están con la madre, los animales más pequeños, ¿cierto? Que son fáciles de manejar para poderlos vender. Pero hay otros que son utilizados para consumo.
Entonces, que se vende la carne como carne de monte, eh, pues digamos en Colombia es prohibido la venta o consumo o tráfico de estas especies silvestres, entonces, pero en otras partes no. O sea, usted puede ir y cazar, y eso no está regulado, y hay consumo de las especies. Aquí, digamos, en nuestro país es permitido el consumo de carne de animales silvestres en algunos grupos especiales, por ejemplo, indígenas, raizales isleños, ¿cierto? Porque no tienen la facilidad del acceso a la proteína animal, entonces se les da como ese permiso. Entonces, pero los animales silvestres también son utilizados como mascotas, también utilizados todas sus partes para ornamentos, para fabricación de objetos, ¿sí? Como carteras, cinturones, abrigos, son utilizados para eso, y otros son utilizados pues, en zoológicos privados de manera ilegal o utilizados en estudios biomédicos sin permisos de la autoridad ambiental. Sí, hay varios casos donde los animales son capturados, se hacen experimentos en ellos y no se tiene ninguna regulación en ese sentido. Entonces es común que, pues, que en la parte de tráfico pues, los animales sean utilizados para esto. O sea, sí, cuando hablamos de tráfico, siempre hay una persona, el pequeño traficante, que es el que saca los animales de su hábitat y los comercializa, pero ese se los comercializa a otro que es como un intermediario. Y ese realmente es el que pues le paga cualquier cosa y él es el que vende los animales hacia otros sitios, porque ya sabemos que el tráfico de fauna silvestre es el tercer negocio ilícito más lucrativo después de las drogas y del tráfico de armas. Compite con el tráfico de personas, pero si hay tráfico es porque hay consumidores. Entonces pueden haber consumidores de manera local y de manera mundial, ¿cierto? En otros países. Entonces nosotros somos ricos en biodiversidad y van a otras partes. Nos tenemos que ir a Estados Unidos, a Asia, ¿sí? A estos sitios donde ellos son altamente consumidores de nuestras especies. Y digo consumidores porque no solamente es para mascota, sino que también es para consumo de las carnes. Entonces, y sacar, digamos, puede uno, si lo grave de esto es que cuando se trafican grandes volúmenes de animales, o sea, cuántos mueren pues en todo ese proceso hasta que llega a la mano del destino final. Entonces, ahí eso es lo que vale, por eso es tan costoso un animal que sale digamos, de aquí de Colombia y vaya a Estados Unidos. Por ejemplo, una guacamaya puede valer hasta $5.000. Entonces, es eso, que es lucrativo, pero así mueran 10, pero si se salva una, paga todo lo que se le pagó al pequeño traficante y hasta lo que el intermediario le puede comercializar con otro. Entonces, por eso es lucrativo. Es importante saber que por eso o sea, hay que evitar, cuando vemos que están vendiendo animales silvestres, es evitar eso. Pues, y ahí es evidente, pues, la manera como trafican los animales es terrible, ¿cierto? Los empacan en cualquier cosa. Me ha tocado, pues yo trabajé mucho tiempo en un centro de atención y me tocó ver, digamos, unos flamingos rosados metidos en tubos de PVC. ¿Cierto? O sea, es increíble que yo meta en un tubo para traficar un animal, una ave, meterla en un tubo para traficarla, pues, y otras cosas, las meten en caja, los amarran, es impresionante.
Y uno ve a toda hora pues las publicaciones. Pues estas son algunas noticias en Colombia de tráfico, desde jaguares, loros, perezosos, porque hay algunas especies que son más traficadas que otras. Pues uno diría que en reptiles, por ejemplo, pueden ser las tortugas muy traficadas, por ejemplo en Colombia, pero por ejemplo el grupo de citáceos también, ¿cierto? Es de los grupos que más se trafica y a la gente le gusta tener como mascota, ¿cierto? En el 2017 en Colombia se decomisaron 23.605 especies, como para ponerles un ejemplo. ¿Cierto? Eso es una cosa exagerada de animales. Los que se alcanzaron a decomisar, imagínense los que no se hayan decomisado, o sea, cómo es de alto el tráfico, ¿cierto? En cuanto a la normatividad para Latinoamérica, o sea, es realmente, pues ahí yo lo pongo, es evidente la desarmonía de la normatividad vigente. O sea, nosotros tenemos en algunos países es rigurosa, por ejemplo en Colombia es rigurosa la legislación, pero una cosa es que sea rigurosa y otra cosa es que se pueda llevar a cabo, porque en el papel puede con todo, pero a veces no es tan rigurosa como se debe. Pero por lo menos tenemos legislación y tenemos un código de policía donde se penaliza el tráfico de fauna y el maltrato también. Pero en otros países no hay una legislación que lo regule, o si hay esa legislación todavía está en pañales, no responde realmente a las necesidades que debe llevar el manejo de estas especies. Y además de eso, a veces esta normatividad la hacen personas que no tienen absolutamente idea de lo que es el manejo de fauna, y lo que hacen es complicar que se hagan investigaciones y, o sea, entre más sepamos de los animales silvestres, mejor podemos hacer su manejo, y podemos ayudarlos más en cuando están en cautiverio. Entonces se limita esa investigación, y si se hacen investigaciones muchas veces no son publicadas, entonces es bien complejo esto. Entonces la normatividad cojea. En algunas partes, pues no hay esa autoridad ambiental como existe en otros países, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son a nivel latinoamericano los que trabajan por la fauna silvestre? En algunos sitios está la autoridad ambiental, hay organizaciones no gubernamentales también que trabajan por proteger los animales, hay algunos zoológicos que hacen toda esta función, universidades también tienen ese manejo, y están algunas personas que ya es de carácter privado, que pues les encanta proteger la fauna, bien o mal, hacen esa función. ¿Sí? En algunos casos, estas fundaciones privadas viven, digamos, tienen sus centros de rescate, pero viven de recibir voluntarios y de otras partes, y con ese dinero es que sostienen pues, los centros de atención, ¿cierto? ¿Cómo es que ingresan los animales a los centros de rescate? Tenemos que pueden ser por decomiso, pues porque la policía coge en infragancia a alguien con animales de fauna, traficándolos, ese es un decomiso, eso puede ser judicializado en algunas partes, en otras no. Se puede hacer por entregas voluntarias, la gente tiene este animal, ya no lo quiere. A veces es muy complejo porque la gente compra los animales cuando son infantiles, pero ya cuando el animal es grande y entonces ya genera una cantidad de problemas, entonces ya la gente no quiere tener ese animal, entonces lo quiere es devolver. O animales que están en peligro y son rescatados de ese peligro, o en algunas ocasiones se hacen intercambios de zoológicos a centros de atención, y haciendo como dando animales que estén en algún problema de comportamiento a los zoológicos, que puedan permanecer ahí toda su vida, y dando animales que tienen potencial a ser liberados, ¿cierto?
Muchos de estos o sea, es a veces preocupante el manejo de estos animales en los centros pues, que llegan a los centros de atención, ¿cierto? Porque es alto, es bien complejo el manejo de estos animales, a veces es el volumen demasiado grande, pues en el centro de atención donde yo trabajaba, diario llegaban entre 80 y 100 animales, pues es una cosa bien exagerada. Entonces, pues a veces no hay ni personal, ni infraestructura suficiente. Pues me tocó verlo, pues, no diré en dónde, pero yo dije, oh Dios, ese es una jaula y tiene una berrapaz en el suelo, eh, no sé, no tenía ni agua, o sea, es terrible. Entonces, no cuentan con la infraestructura adecuada que permita el manejo de los animales como debe ser, eh, o si las tienen, a veces es demasiado el volumen que hay, no tienen manejo, el manejo técnico, o sea, si tienen un veterinario en algunas partes, hay varios centros de rescate, entonces el veterinario rota por todos los centros de rescate, no cuentan con una persona especializada para el manejo de la nutrición, ni biólogo, o si los tienen, no tienen un laboratorio que se pueda o permita hacer una evaluación adecuada de los animales ahí, otros sí tienen y están bien dotados, a veces no se cuenta con, o sea, se cuenta con lo mínimo, o sea, ahí ese centro puede ofrecer eh, cosas para mantener vivo al animal, pero no realmente como debería ser. Entonces, cuando estos animales ingresan a los centros de rescate, deben pasar por varias etapas. La primera etapa, que es la recepción y donde ingresan, hay una valoración inicial, que en esa valoración es la que le permite la continuidad al animal. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, se inicia con una valoración clínica y en esa valoración clínica el animal puede llegar en muy buen estado o es un animal que puede ser neonato, necesita un cuidado especial, o es un animal que viene herido, pero es un animal herido que se puede tratar, o hay animales que realmente su condición clínica no, o sea, su pronóstico es bien reservado y que ahí el animal tendría que realmente a veces en algunas ocasiones ser eutanasiado, o por ejemplo animales que tienen una condición en la parte pues biológica que no es adecuada, ¿cierto? Entonces, en algunas partes, en algunos centros de rescate, tienen unos protocolos bastante estrictos con relación a esto. El animal que no cumpla con esos parámetros que tiene el centro, ese animal es un animal que recibe la eutanasia, no sigue ese proceso, pero en otras partes realmente le intentan hasta lo último, pues, o sea, y al final el animal no llega a ninguna parte. Casi siempre en esta etapa de valoración clínica, el animal en algunas partes es marcado, se le hacen pruebas paraclínicas, porque es importante hacer una valoración. ¿Cierto? En los centros de rescate donde tienen laboratorio, le hacen hemograma o coprológico, como mínimo esas dos pruebas para valorar cómo se encuentran ellos. También se debe hacer una valoración nutricional. Esta valoración nutricional es muy importante porque ahí tenemos que saber, bueno, ahí juega algo importante, que es saber la procedencia del animal. Pues un animal que está recién capturado, ese animal no, pues o sea, ese animal necesita salir ligero de ahí, de ese centro de rescate, porque no necesita ningún proceso de rehabilitación. Pero en animales que han estado en casa, que han sido animales que han sido tenidos como mascota, ustedes se imaginan pues la cantidad de alimentos inadecuados que se le dan, porque la gente haciendo, a veces piensa por hacer bonito, hace feo, y teniendo los animales en la casa, ellos no investigan realmente qué es lo que come el animal.
y entonces le dan cualquier cosa. Uno ve loros que les dan pan con leche, chocolate, sancocho, otro montón de cosas que el animal ni siquiera come. Entonces son animales que tienen problemas nutricionales y recuperar un animal de esto implica gastarle muchísimo tiempo. Entonces se debe hacer una valoración y eso se hace con el peso, se mide la condición corporal y otros aspectos importantes para mirar cómo se encuentra el animal, ¿cierto? Pues para poner un ejemplo, en mamíferos tenemos que se hace una valoración de, de 1 a 5, ¿cierto? Para mirar, 1 es malo y 5 es malo porque 1 es caquético y 5 es obeso, ¿cierto? Luego viene esa etapa de evaluación del comportamiento. En esa es muy importante porque esta es la que nos permite a nosotros mirar qué tanto necesita rehabilitarse ese animal. Hay algunos animales donde yo qué voy a evaluar, cómo ese animal está haciendo su comportamiento eliminatorio, o sea, si él orina o defeca para, y como lo hace esa especie, o cómo es su comportamiento sexual, porque también ese comportamiento es importante, o su comportamiento agonístico, ¿qué quiere decir? Si el animal muestra sumisión, si el animal muestra ataque o defensa, pero que sean normales para esa especie, o si es un animal que está un animal que tiene una cría, entonces cómo se comporta como padre, o es un animal que puede estar aprendiendo de otro, es lo alelonimétrico, o cuidado solicitado si es un animal neonato, infantil, él como solicita los cuidados parentales. Entonces, y si el animal también tiene esos comportamientos de investigación, ahí yo tengo que evaluar todo eso desde que entra, ¿cierto? A veces esas etapas en esa primera etapa, a veces son más largas, entonces se puede, pues, permite hacer esa evaluación, aunque de entrada uno puede ver animales que tienen muchos desórdenes del comportamiento, tanto individuales como sociales, por ejemplo, las estereotipias que pueden ser de tipo motor oral, uno puede ver esos animales con esos problemas desde que llegan. Entonces, o por ejemplo, comportamientos individuales que son de tipo alimenticio. El animal come y regurgita, el animal no quiere comer, porque si lo tenían en una casa y le dan otra cosa y usted le va a cambiar la dieta, el animal no quiere eso, o el animal come, se llama apetito aberrante, o reingestión, o come materia fecal, entonces, o ya viene con un problema de obesidad, entonces sigue con ese problema porque no es capaz de controlarse, o problemas con automutilación, animales con un nivel de estrés muy alto, que es un estrés agudo, genera que el animal pueda, por ejemplo, está combinado las estereotipias de tipo oral, empiezan a lamerse, a rascarse, entonces ya empieza a generar, a arrancarse la piel o las plumas y puede generarse esta automutilación. En desórdenes sociales tenemos animales que nunca han estado con otros de su especie, entonces son agresivos o son animales que no reconocen ninguna señal pues de los otros animales, de, pues de su grupo, no reconoce nada, es un animal que no se identifica, entonces eso le genera muchísimos problemas porque no es capaz de comunicarse, no es capaz de entender eh, cómo se están comunicando con él, entonces eso puede generar en él y hasta llevarlo a que lo puedan matar, ¿cierto? Dentro del encierro. Y además, digamos, un animal de estos, si estuviera libre, el animal es capaz de huir, pero un animal en un encierro no tiene para dónde ir, tiene que enfrentar y saber cómo resolver ese conflicto social. O hay algunos que son apáticos, comportamiento infantil prolongado, hay algunos animales que ya son adultos y todavía siguen comportándose como animales infantiles, y tenemos los que son amansados, que el amansamiento y la improntación es bastante grave debido porque un animal que está amansado, que ha llevado mucho tiempo en una casa, él reconoce
al ser humano como su familia, no reconoce a los mismos de su especie como sus congéneres, entonces eso le genera muchísimos problemas. Después de que pasa esa primera etapa que es de recepción y eso, tenemos también la etapa que continúa, que es ese periodo donde supuestamente se va a rehabilitar el animal. Entonces, donde se hacen aproximaciones, cuando se forman grupos, si el animal vive en grupo, vive en pareja, se forman estos y se empieza a hacer un seguimiento. En algunos centros de rescate sí tienen unas jaulas para rehabilitarlos y, o sea, y que realmente sí hacen un proceso de rehabilitación desde que el animal ingresa hasta que es liberado o se libera. Pero en otras ocasiones, en otros sitios no se hace estos procesos porque no hay los hábitats adecuados para hacerlo. Entonces, es muy diferente uno decir que está haciendo, hay que diferenciar qué es un enriquecimiento y qué es una rehabilitación, que son dos cosas distintas, ¿cierto? Que se pueden complementar. O sea, yo puedo tener enriquecimiento que me ayude a rehabilitar el animal, ¿cierto? En la parte pues, de enriquecimiento, el animal, no, la gente tiene la percepción que son meter juguetes y cosas para que el animal disminuya el estrés o generar bienestar animal, y realmente no es eso, porque hay diferentes tipos de enriquecimientos que están, por ejemplo, está lo que es el físico, que es el hábitat como tal, está la parte social cuando se forman los grupos o parejas o el animal está solo, porque realmente en su comportamiento normal él está solo, solo busca pareja para reproducirse. Entonces, para él ponerlo en pareja le genera muchísimo estrés. Está el nutricional, que ahí es cuando podemos hacer una parte pues en la parte social, ya empezamos en ese proceso de rehabilitación en ese aspecto. Y en lo físico, por ejemplo, digamos en primates, que viven, que son arbóreos netamente, que no bajan al suelo, las jaulas deberían ser muy altas, con parales o el enriquecimiento muy arriba, para que el animal esté haciendo el ejercicio y a veces se les puede poner alimento encima de la jaula para que hagan ese ejercicio. Entonces ahí uno combina lo nutricional y lo físico, ¿cierto? Lo sensorial ya es dependiendo, que es muy importante saber todo lo de la especie, saber ese animal, cuál es el sentido más desarrollado que tiene. Y en la parte ocupacional es todos esos, ahí sí realmente diría uno como juguetes o algo así, porque lo que se quiere en ese es que el animal gaste más tiempo en estar ocupado todo el día y no realmente le puso usted la comida, si está en un centro de rescate, comió y ya no hace más nada todo el día, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que es que los hábitats de los animales tienen una alta complejidad y usted nunca le va a dar esa complejidad en ninguna jaula donde usted tenga el animal, ¿cierto? Y ya la parte de rehabilitación, miren que es un proceso donde yo voy a garantizar pues que el animal se encuentre preparado para volver a su medio natural, ¿cierto? Que el animal sea capaz de enfrentarse a todas esas eh, retos que el hábitat le va a pedir o le va a mostrar cuando él esté libre. Entonces, ahí eso es lo importante, que ese animal, yo sepa que ese animal está preparado para eso. Pero a veces somos, bueno, cuando uno trabaja con estos animales, a veces de manera irresponsable querer liberar a todo animal de cualquier manera. Pero ¿cuáles son esos requisitos que son importantes para que realmente ese proceso de rehabilitación sí funcione? ¿Cierto? Entonces hay que hacer pruebas genéticas, porque yo debo saber exactamente de dónde viene esa especie. Por ejemplo, hay grupos de primates, donde, digamos, el Zeus albifron, que es un mono cariblanco, digamos, hay como 5 o 6 subespecies de él. Entonces uno tendría que saber de dónde es exactamente ese animal, hacer una valoración etológica, una valoración nutricional y las evaluaciones paraclínicas y diagnóstico de agentes patógenos
antes de liberar los animales. Aquí les pongo pues que para qué uno haría esas pruebas genéticas. Bueno, aquí pongo algunas pruebas que se pueden utilizar para ello, pero tenemos que es para comparar genéticamente entre poblaciones y especies, dudas taxonómicas que se tienen o procedencia de los animales. Es ahí porque yo debo liberarlo realmente de donde es el animal, no en cualquier parte. En la parte etológica, ¿qué evalúo yo en ese proceso que ya viene el animal de estar supuestamente rehabilitado, que yo le gasto tiempo mientras que está en ese centro de rescate? Y yo digo, listo, tengo mi lista de chequeo, el animal es capaz de buscar alimento por sí solo, el animal sabe buscar y construir su nido, o el animal es capaz de desplazarse en el hábitat, reconoce si es una presa, reconoce sus depredadores, o al contrario, reconoce a sus presas, que el animal no esté amansado, no esté improntado, porque un animal que está amansado yo lo suelto y lo primero que va a hacer es irse para las casas, o mirar cómo es su interacción social. Eso es muy importante, ese animal, cómo si reconoce las vocalizaciones, sabe comunicarse con los de su grupo, sabe, pues es importante ahí buscar pareja también, entonces ser un buen padre, porque eso es importante evaluar eso. En la parte nutricional es importante lo que les decía antes de soltar el animal. Los animales deben ir con una condición corporal muy buena al momento de la liberación. ¿Por qué? Porque esos animales van a estar en un nivel de estrés muy alto, un estrés agudo inicialmente, y hace que gasten mucha energía, ¿cierto? Y además, digamos, siempre van a estar animales que han estado en cautiverio por mucho tiempo, van a querer que se les dé la comida. ¿Cierto? Entonces, por eso se debe hacer un proceso de que el animal sea capaz, de que yo lo libere y él sea capaz de buscar la comida. Entonces, por eso se hacen como unos procesos de aclimatación en las zonas donde se va a liberar el animal. Algunas pruebas para clínicas, eh, pues, que se hacen, por ejemplo, miremos para cenartras, que ahí están armadillos perezosos, ellos tienen agentes como Paracoccidioides basilensis, Mycobacterium leprae, Brucella, Toxoplasma gondii, ¿cierto? Se debería hablar para primates, se les debería hacer salmonella, virus de hepatitis, leptospira, Mycobacterium, son animales que deberían hacérseles chequeos. Pues ahí tengo un listado para aves también, tenemos Mycobacterium avium, Clamidófila citasi, para mixovirus, ¿sí? O, por ejemplo, en cocodrilos, el poxvirus también. Entonces es importante que se hagan esos chequeos. Normalmente, casi siempre, en algunas partes solamente le hacen hemograma, química sanguínea y coprológico, decir que el animal se encuentra bien, ¿cierto? Pero es importante que no solo hago la evaluación del animal que tengo, sino el animal donde yo voy a soltar los animales. Yo debería, o sea, realmente se debería hacer ese ejercicio de yo mirar el hábitat donde el animal va a ser soltado, la conectividad que tiene ese hábitat, dónde lo voy a soltar. Es importante mirar la cobertura vegetal, el tipo de cobertura, si hay oferta de alimentos, digamos, si es un alimento que es libre, o pues si hay oferta de alimento para ese animal, o por ejemplo si tiene acceso al agua, es de un río, de agua lluvia, un arroyo, un lago, o sea, el animal tiene eso, entonces yo debo tener estudio del hábitat completo, debería hacerse como unos muestreos o tener estudios de los animales que están en ese hábitat, mirar esas poblaciones. O sea, yo puedo llevar puras presas y estoy soltando, digamos, presas donde hay un jaguar. Entonces estoy llevando a los animales a que se mueran en ese proceso, ¿cierto? Entonces, porque todavía hay animales que necesitan ese acompañamiento, entonces, o que no hayan humanos, ¿cierto? Asentamientos donde yo suelto a los animales muy cerca donde voy a soltar los animales, y lo primero es que pueden ser casados o pueden ser, y además eso también está relacionado con la percepción que tiene la gente con los animales, porque hay gente que dice, ah, sí, defienden las guacamayas porque son muy lindas,
pero si uno dice que va a soltar una víbora o una serpiente, ya eso ya genera un conflicto. Entonces el animal puede ser cazado o matado por la percepción del humano y por la cercanía que están ellos con relación a los hábitats de donde se encuentran los animales, ¿cierto? Las poblaciones animales que les estaba mencionando ahora, identificar qué animales hay, cuáles, pues hacer como un inventario, que eso es lo que debería hacer uno cuando va a soltar animales. Pero ¿cuáles son los diferentes tipos de liberación? Está la translocación, esa yo le digo es cuando pasamos los animales de un lado para otro, pero es en la misma área de influencia que tiene las mismas condiciones climáticas, ambientales, todo lo mismo. Y eso casi siempre se hace, digamos, cuando está uno trabajando, haciendo rescate de animales en esas obras de infraestructura, cuando se pasan, cuando están construyendo represas o hidroeléctricas o vías que se pasan los animales de un lado para otro, eso es una translocación, una introducción que creería yo que eso es lo que hacen en todas partes, que es liberar los animales en cualquier parte, no en su área de distribución geográfica. Tenemos el reforzamiento, eso se llama cuando yo ya he liberado animales y los suelto en las mismas, llevo otro grupo y lo libero también ahí. Cuando los grupos que liberé al principio eran muy pequeños y eso permite ayudar a ese reforzamiento en la parte genética. Entonces eso va ayudando, pero obvio que tengo una buena oferta de hábitat para estos animales que van al reforzamiento, porque tampoco puedo saturar esos sitios porque se puede generar una alta competencia entre los grupos cuando no hay oferta suficiente de los recursos. Y la reintroducción, que es la que más se hace en el sentido, pues en el papel, pues que uno dice que las reintroducciones, que es donde pues los que la hacen correctamente, es liberar los animales en sus zonas de distribución geográfica donde existían antes, pero ya no. Entonces se hacen las reintroducciones. Pero en estos animales pues, que han sido liberados, que han pasado supuestamente un proceso de rehabilitación, se pueden ver expuestos a varias cosas. Pero aquí entra a jugar algo muy importante. Hay liberaciones que pueden ser duras y unas liberaciones blandas. Unas liberaciones duras es cuando se da en animales que se acuerdan que yo les había mencionado, que eran animales recién capturados. Entonces, ese animal no necesita ningún proceso de rehabilitación. O sea, yo eh, lo, lo recupero en lo que él necesite, si está herido o algo así, ya está sano, lo suelto. Ese animal no necesita ningún acompañamiento, pero un animal que ha estado en una casa, que ha pasado un proceso de rehabilitación, yo debo seguir haciendo un acompañamiento, unas intervenciones. Y eso se le llama una liberación blanda. En esas intervenciones pueden ser de tipo alimenticio, en hacerles plataformas veterinarias o en algunos casos cuando el animal está presentando problemas se hacen esas recapturas y esos problemas pueden ser desde tipo sanitario hasta comportamentales, ¿cierto? Es importante saber que los animales están con un buen estado de salud, ¿cierto? Mientras que yo estoy haciendo como ese seguimiento que es lo llamado hacer seguimiento de esos animales que yo solté y mirar su estado de salud mientras está en ese proceso. Eh, Mirar su estado corporal, porque si yo dejo que el animal, listo, no le voy a dar comida, muchas veces los animales en ese nivel de estrés no saben para dónde coger, no saben por qué. Uno, pues en algunas partes tienen las plataformas de liberación, que son, o sea, el animal sale del centro de rescate y pasa a un parche de bosque donde él está ahí un tiempo y el animal está realmente en contacto con la naturaleza y luego realmente sí se libera en el sitio donde es, ¿cierto? Pero inicialmente esa condición puede ser después de que yo lo libere, que estoy, pues puedo hacerle esa intervención o ese acompañamiento de poner alimentos, no todos los días, de lo que se encuentra en la zona para que el animal sea capaz de buscar. Entonces,
ahí esa condición puede en algunos animales, cuando ya ha perdido el 30% del peso corporal, hay que coger el animal de nuevo porque ese animal no es capaz de sobrevivir. Lo más probable es que ese animal muera pues en el hábitat donde usted lo soltó, ¿cierto? Esto es como lo que les estaba mencionando. Es importante el comportamiento de la especie, saber si realmente el animal está buscando el alimento, si construye nido, si es capaz de reconocer y huir del depredador, porque ahí es cuando los comportamientos que son agonísticos son muy importantes, que el animal muestra huida se enfrenta a su depredador también, y que el animal es capaz pues de enfrentar esta situación. Entonces, cuando ya está libre, si el animal usted ve que el animal se va para las casas y esos animales, ¿no? ¿Cierto? Es importante, por ejemplo, la edad de los animales cuando lo liberamos, pues tiene más probabilidades, así sea, los animales jóvenes tienen más probabilidades desde que yo empiezo el proceso de rehabilitación de que ellos se adapten a esos grupos, que es el animal, ¿cierto? Pero ya un animal más viejo que ha pasado un proceso de cautiverio mucho más tiempo, ha sido más amansado, no tiene miedo de nada, eso le genera muchos problemas porque lo que va a querer cuando lo suelten va a tratar de buscar las casas, se va a meter a las casas cuando ese proceso de rehabilitación no fue el adecuado, ¿cierto? Entonces es importante, antes de yo liberar los animales, tener en cuenta cuáles son las amenazas que pueden afectarme estos procesos. Entonces, si yo no hice una buena evaluación del hábitat, entonces pueden los animales, por ejemplo, hay unas amenazas que son directas, entonces los cables de luz, los disparos, envenenamiento, las trampas, ¿cierto? Esos son directos, y ya las más indirectas son las que están relacionadas con la afectación del hábitat, la disponibilidad de recursos, o que las zonas donde está el animal está contaminado, ¿cierto? Entonces, ese puede generar la muerte del animal, así haya salido de un buen proceso de rehabilitación y que el animal tenía potencial y el animal estaba respondiendo, pero se ve afectado por eso. Un animal que salió bien, que ustedes evaluaron que tenía buena nutrición, el animal está a nivel sanitario, o un animal que tiene un buen comportamiento para la especie, se dice, no, ese animal puede, pero yo lo suelto y hay un incendio, pues ahí no hay nada que hacer, eso es una amenaza que, ¿cierto? Que el animal a veces puede huir o no, o tumbaron el bosque donde está, o no hay conectividad entre los parches donde él se encuentra, no hay cómo desplazarse, entonces esos son amenazas difusas, ¿cierto? Y muchísimas especies que son liberadas pueden morir por ataques de animales domésticos, perros o perros ferales, o pueden tener muchas lesiones físicas, o animales atropellados, electrocutados, o no responden a nivel inmunitario, no responden a los agentes que se encuentran en las poblaciones silvestres, y se pueden ver afectados. Por eso es importante saber qué agentes o qué enfermedades yo voy a encontrar en las especies que están libres, donde yo voy a soltar mis animales, ¿cierto? A nivel mundial, uno diría que el 40% de estos procesos de liberar los animales y ese proceso de rehabilitación, el 40% falla, ¿cierto? Es bien, o sea, todavía falta más, y eso en países pues que tienen, y pues van mucho más adelante en estos procesos. Imagínense en nosotros que no hay un seguimiento de las especies, no se hacen, en algunas partes sí se hace monitoreo y se le hace telemetría a los animales, pero en otras partes no se hace ninguna telemetría. Entonces, ya para ir concluyendo, tenemos que estas liberaciones de fauna silvestre se hacen a veces sin estudios técnicos y estudios técnicos y científicos previos,
no existe control evidente de esos programas. Hay zonas donde liberan y liberan los animales en las mismas zonas, eso está saturado. La carencia de recursos económicos, a veces se quieren hacer muchas cosas, pero no se cuenta ni con el personal ni con el dinero para tener la infraestructura y todo lo que se requiere para hacer realmente bien las cosas. No se cuenta con el personal capacitado. Trabajar con fauna silvestre es otra cosa muy distinta que trabajar con otras especies domésticas, porque hay todavía mucho desconocimiento sobre las necesidades reales que tienen los animales, ¿cierto? Y no hay como protocolos estandarizados, por ejemplo, para algunas especies, yo diría que para la gran mayoría, para hacer los seguimientos después de que se liberaron. Pues esto era pues como lo que tenía para contarles. No sé si tienen alguna pregunta.